Pasamos al coloquio, a un coloquio interesante en el que van a participar don Adolfo Ariza, presbítero, sacerdote desde el 2002. ¿Se escucha? No. Un poquito más fuerte. Ejerce como delegado diocesano de catequesis, párroco de Nuestra Señora de la Aurora en Córdoba, profesor del Instituto Teológico San Pelagio, director y profesor del Instituto de Ciencias Religiosas Beata Victoria Díez. Y también contamos con la presencia y la intervención de don Bernard Díez Guerrero, gran amigo, catedrático de Filología Inglesa de la Universidad de Córdoba, crítico, bastante crítico, ya veréis, ensayista, antólogo y traductor de clásicos ingleses y alemanes. Vuestra es la palabra. Primero intervendrá. Yo me gustaría empezar con una pregunta. ¿Es verdad que el fin de la universidad, qué es? ¿Saber o utilidad? ¿El objetivo de la universidad es la educación liberal, según sostiene Newman? Tiro la pelota. Bueno, la pregunta se las trae. Buenas tardes. Habría que pensar lo que era la universidad en tiempos de Newman, que era la gran universidad británica, y en lo que se ha convertido Oxford, que es una universidad woke, donde incluso en el Conservatorio de Música está prohibida la música canónica, porque se enseña una música que no se basa en el solfeo ni en el canon occidental. Entonces yo creo que hemos ido tanto en la mala dirección que realmente ahora teorizar sobre cómo debería ser la universidad pues es complicado, porque yo casi la cerraría por completo y empezaría otra vez pues en la edad de piedra de la universidad. O sea que mi respuesta no puede ser optimista. Yo me jubilé con 60 años después de 30 y tantos, 36 de docencia universitaria, y estaba deseando escaparme porque no veía solución. Siendo además persona de letras, quiero decir, yo era el 1% en términos ideológicos o filosóficos de mi facultad y el 99% estaba en contra de los valores occidentales, cristianos y culturales que yo defendía. Por lo tanto, si me permite nuestro jefe de la ACDP, voy primero un poco a mi chuleta, a mis papeles, para intentar hablar de Newman, no sobre la universidad, sino sobre el personaje y su perfil, porque aunque hemos toreado juntos algunas tardes, ¿no?, el padre Ariza y yo, esta vez y nos entendemos muy bien, esta vez hemos optado por hacer un reparto de papeles. Él se va a ocupar en la segunda parte de la breve sesión que tenemos de hablar de la universidad en concreto, y yo me voy a permitir divagar un poco para hablar sobre Newman, por qué Newman es importante, por qué Newman es atractivo, y además les voy a confesar que he cambiado por completo lo que pensaba decir a raíz de la espléndida intervención ayer de don Javier. Yo dije, si don Javier puede hacerlo, yo a pequeña escala, aunque él sea un planeta y una piedrecita, pero yo quiero también dar mi opinión sobre cuestiones como la libertad, el liberalismo y otros valores, ¿no? Entonces, me gustaría empezar, aquí tengo un libro, una edición de principios del 19, de Saavedra Fajardo. Saavedra Fajardo es uno de los grandes intelectuales españoles del siglo de oro, pasó casi toda su vida fuera y tiene un libro que se llama Idea de un príncipe político cristiano, o sea que estamos en la teología política, y se ha comparado muchas veces con el príncipe de Maquiavelo, solo que el príncipe de Maquiavelo es un monumento al cinismo, casi diría una justificación técnica de la maldad en el político, y Saavedra Fajardo lo que hace es definir qué requisitos debe reunir un príncipe cristiano. Y voy a leer una pequeña cita
es el comienzo de la empresa. El libro se divide en 100 empresas. Esta es la empresa 24. Entonces, igual que eran proféticas las palabras de Newman que hemos escuchado antes, también lo son las palabras de Saavedra Fajardo en 1640, que es cuando publica este libro. Y parece que está hablando pues, de la España rabiosamente actual. Aunque, como hemos dicho, la justicia armada con las leyes, con el premio y castigo, son las columnas que sustentan el edificio de la República, serían columnas en el aire si no asentasen sobre la base de la religión, la cual es el vínculo de las leyes, porque la jurisdicción de la justicia solamente comprehende los actos externos legítimamente probados, pero no se extiende a los ocultos e internos. Tiene autoridad sobre los cuerpos, no sobre los ánimos, y así poco temería la malicia al castigo si, ejercitándose ocultamente en la injuria, en el adulterio y en la rapiña, consiguiese sus intentos y dejase burladas las leyes, no teniendo otra invisible ley que le estuviera amenazando internamente. Tan necesario es en las repúblicas este temor que a muchos impíos pareció invención política la religión. ¿Quién sin él viviría contento con su pobreza o con su suerte? ¿Qué fe habría en los contratos? ¿Qué integridad en la administración de los bienes? ¿Qué fidelidad en los cargos? ¿Y qué seguridad en las vidas? Poco movería el premio si se pudiese adquirir con medios ocultos, sin reparar en la injusticia. Poco se aficionarían los hombres a la hermosura de la virtud, sino esperando más inmarcesible corona que la de la palma, se hubiesen de obligar a las estrechas leyes de la continencia. Bueno, sigue más o menos diciendo que sin religión no vamos a ninguna parte. Si el príncipe, si el líder de la república no es un católico fervoroso, no hay nada que hacer, porque las leyes civiles no conducen en absoluto a un estado de moralidad. No es muy distinto a lo que nos sugería ayer don Javier, ¿no? Entonces, la Iglesia de Newman, como la Universidad de Newman, es aquella hacia la que no vamos, es aquella que hemos dejado atrás hace más de un siglo, y es aquella que estamos, por decirlo en términos posmodernistas, deconstruyendo. La deconstrucción es ir desmontando piedra a piedra esa estructura. Hay una frase de Newman que me gusta mucho cuando él dice, y lo dice en su etapa protestante o anglicana, dice, a mí la palabra protestante no me gusta, porque es una palabra fea, es una palabra negativa. Protestar, el que protesta es el que va contra algo, es el antisistema, es el antifa, es el que está tratando de destruir algo. Y a mí eso no me convence. Yo sé que tengo que oponerme a la Iglesia de Roma, porque Roma es la corrupción y el mal, dice el joven Newman, pero el protestantismo tampoco. Por eso yo voy a buscar una vía media. Y la vía media de Newman es precisamente pues, intentar empezar a combatir los peligros del protestantismo. Si pudiera tener un poquito de agua, lo agradecería. La palabra protestante se puede por lo tanto, analizar con esa profundidad que decía ayer don Javier, pero lo mismo podría ocurrir con la palabra conservador, porque, claro, conservador hoy en día es un insulto. También se dice ultraconservador, pero conservador es algo muy negativo. No se puede ser conservador. Sin embargo, la palabra conservador es positiva. Un conservador de museo lo que hace es procurar que los cuadros estén en buen estado, que los edificios no se caigan, que el legado del pasado se mantenga en el presente y en el futuro. El conservacionismo es lo mismo que el ecologismo, es decir, pues que los animales no mueran, que los bosques se mantengan, que el planeta siga vivo. Conservar es algo eminentemente positivo, igual que protestar es algo menos positivo. En Chile, a los registradores de la propiedad se les llama conservadores, porque son los que dan fe, muchísimas gracias, los que dan fe
de la propiedad. Por lo tanto, es un pilar de la sociedad. Y la tercera palabra... bueno, y luego podemos hablar pues, de los conservadores de los parques. Don Joaquín Romero Murube en Sevilla era conservador de los jardines del Alcázar, es decir, no solo no arrancaba los árboles, sino que procuraba que mantuviesen su belleza y su esplendor. Y ahora vamos al liberalismo. Hizo un excelente trabajo don Javier ayer, pero claro, el liberalismo tiene cosas mucho más negativas que él, en su bondad, no quiso resaltar ayer. Él dijo, bueno, en Estados Unidos, donde él ha vivido 7 años, el liberalismo o liberal significa más o menos progresista. Progre, dijo él. Bueno, podía haber dicho, significa socialista. Socialista y liberal en el lenguaje político norteamericano es lo mismo. El wokismo es el liberalismo, no hay ninguna diferencia. Luego, los males de este tiempo son ese liberalismo. Luego ellos se acuerdan que en otro tiempo pues, hubo una escuela económica liberal, hubo un tal Adam Smith, hubo personajes como John Stuart Milton, y eso lo llaman ellos liberalismo clásico. Es decir, el liberalismo clásico es como una antiguaya, como una cosa que ya está totalmente periclitada, pero liberalismo es algo casi soviético, es algo estatista y es algo absolutamente dogmático. Por lo tanto, hacía muy bien Newman en criticar y rebatir el liberalismo. ¿Qué es el liberalismo? El liberalismo es lo que ocurre en 1648 en Europa, en la paz de Westfalia, lo que pone fin a la guerra de los 30 años. Gracias a los protestantes nos estuvimos matando durante 30 años y ya no se sabía cómo solucionar aquello, cómo parar aquello. Bueno, cuius regio, eius religio. Es decir, si tú naces bajo un príncipe protestante, has de ser protestante. Si tú naces bajo un príncipe católico, has de ser católico. Pero aquí no hay más vueltas. Bueno, eso es precisamente la equidistancia liberal, la igualdad de oportunidades, en teoría, ¿no? Luego tenemos, cómo no decirlo, el liberalismo español. El siglo XIX está lleno de guerras carlistas. En el siglo XIX lo que tenemos son los liberales y los carlistas. Los carlistas van bajo el lema Dios, patria y rey. Los liberales, exactamente lo contrario. Ni Dios, ni patria, ni rey. La desamortización, el robo de los bienes de la Iglesia y la destrucción de España. Hay que decir que Sagasta, yo hace poco he dado una conferencia ante un grupo de militares sobre la guerra de Cuba y me puse a estudiar el asunto a fondo y me di cuenta de que Sagasta y su gobierno eran altos traidores a la patria. Estaban pagados por el gobierno norteamericano. El jefe de la Marina española pasó toda la guerra en Tampa, Florida, en el cuartel general. De modo que el almirante Cervera y todos esos realmente hicieron una guerra de pacotilla, de pitiminí, para entregar a los Estados Unidos Cuba. Y la historia de Filipinas no es muy diferente. Entonces, ¿quiénes son esos liberales? Pues un masón grado 33 como Sagasta, no precisamente grandes amigos de la Iglesia. Luego, los liberales defienden su libertad, pero realmente lo que hay es una tendencia muy marcada precisamente hacia esa dictadura, ¿no? ¿Por qué Newman es tan importante? Porque surge del corazón de la antítesis, porque Newman, como buen neoconverso, como buen converso, trae toda la fuerza, toda la información, todos los anticuerpos, diríamos en términos biológicos, para imbuir de salud, de fuerza y de energía a la Iglesia Católica. Ayer hablábamos también de Arrio. Bueno, uno de los últimos libros sobre Arrio es precisamente del que fue jefe de la Iglesia Anglicana, Rowan Williams. Tiene un libro muy reciente y muy documentado sobre Arrio. Luego, esa conexión que ayer don Javier expresaba muy bien entre liberalismo, arrianismo y deconstrucción de la Iglesia Católica es evidente. Un par de pinceladas sobre Newman para explicar cómo llegamos a esto. Newman
Es hijo de un padre librepensador, masón, y de una madre procedente de una familia protestante. Entonces, realmente los antecedentes no eran precisamente muy prometedores en ese sentido, pero lo meten interno a los 7 años en un colegio en las afueras de Londres, donde empieza rápidamente su desarrollo intelectual. Todavía piensa él, claro, que Roma, que el papismo, el popery, que todo eso es el anticristo, ¿no? Pero ciertamente ya se están sembrando las bases de lo que dará lugar, y como lo ha explicado muy bien don Elio antes, al tractarianismo. En 1833, Newman y un grupo de amigos empiezan a sacar tratados, tractos, entonces hasta 90, hasta el número de 90. ¿Cuál es su finalidad? Bueno, pues inyectar vitaminas a una iglesia anglicana que está pues completamente a espaldas de Dios, que lo ha perdido todo. Pensemos que Newman toma muy temprano, cuando es ordenado, 2 decisiones estratégicas. Una es el celibato. El celibato no es obligatorio en la iglesia anglicana. Él dice, no, yo quiero mantener el celibato. 2, yo quiero repartir la comunión. La Eucaristía es fundamental. La Eucaristía no era nada importante para la iglesia anglicana. De hecho, ni siquiera superan el problema de la transubstanciación. Para ellos eso es una cosa casi de antropofagia. ¿Cómo vas a estar comiéndote el cuerpo de Cristo y bebiéndote su sangre? Es decir, no, ellos son mucho más exquisitos, no soportan eso. Por lo tanto, Newman ya en esa época, cuando está tratando de defender a la iglesia anglicana frente a Roma, ya entonces, en el fondo, sin él darse cuenta, ya la está cargando de liturgia, de profundidad y de carga teológica. ¿Por qué? Pues porque desde el año 28 está leyendo los padres de la Iglesia. Newman dedica 12, 14 horas al día a leer. Es una inteligencia de primer orden. Claro, eso lo aprende en el Oxford de sus 16 años, porque un estudiante de Oxford apenas va a clase. Lo que hace es estar en su cuarto o en la biblioteca leyendo continuamente y, por supuesto, dando cuenta de lo que lee a sus tutores. Es decir, esa es la gimnasia mental que él aprende en Oxford. Pero no olvidemos una cosa muy importante. Los ingleses han odiado a los católicos. Hasta que no se aprueba la tolerancia a los católicos hacia 1832, un católico no puede heredar. No se puede transmitir una propiedad de los padres a los hijos. No puede ir al sistema educativo. Lo tiene vetado. No solo la universidad, sino que está condenado a educarse en casa. Es decir, los católicos están absolutamente perseguidos, sojuzgados, dominados, ¿no? Y lo quiera o no, Newman es parte de ese aparato hasta que, evidentemente, en 1843, a la edad de 42 años, dice, no puedo más. Yo estoy en el lecho de muerte de mi anglicanismo. Esto no tiene futuro. Y tras un breve periodo, pues renuncia a todo. Renuncia a unos emolumentos muy importantes. Él es el sostén de su familia. Su padre, que había sido banquero, se había arruinado por completo y luego muere. Newman necesita ese dinero porque él no es precisamente de una familia rica, pero renuncia a todo. Era, como se ha dicho antes, el clérigo más famoso de Inglaterra a principios de los años 30. A todo eso renuncia para decir, señores, yo me voy a hacer católico. Eso es un síntoma, una prueba de una inteligencia, de una valentía, de una coherencia consigo mismo, es ir contra viento y marea, ¿no? El asunto de la universidad. Bueno, realmente es muy gordo el libro que reúne los ensayos de Newman sobre la universidad, pero él no le dedica mucho tiempo a la Universidad de Irlanda. De hecho, tampoco le dedica tanto tiempo a Oxford, porque él tiene mucho más interés en su labor como vicario de Santa María que en la parte, digamos, didáctica, académica, etcétera, ¿no? Entonces, él es un hombre de iglesia, yo creo, desde el principio, pero en un momento dado
le encargan que funde la Universidad de Irlanda. Claro, Irlanda es el gran problema. Irlanda es una isla llena de católicos. Hasta los años 20 del siglo XX, valga la redundancia, no obtiene la independencia la parte mayor de la isla de Inglaterra. Por lo tanto, crear ahí una universidad católica es como una provocación, es un escándalo, es algo absolutamente llamativo. Empieza con 17 alumnos nada más, Newman. No empieza con gran fuerza porque no puede. Es una creación suya porque él es el primer rector, pero no está más allá de 3 o 4 años al frente del rectorado. Hoy en día sí, es University College, Dublin es la Universidad Nacional de Irlanda, tiene más de 20.000 alumnos, es una de las 4 grandes. Tiene el mismo nivel que tiene la de Escocia, la de Cambridge y la de Oxford. Y se reconoce el magisterio y la influencia de Newman en ella. Ahí estudian el gran jesuita y poeta Gerard Manley Hopkins. Hopkins es verdaderamente un hombre torturado, es un hombre que sufre muchísimo por diversas causas, ¿no? Pero una de ellas es evidentemente la persecución de los católicos. Y otro que estudia ahí es James Joyce, también es alumno, es discípulo de la Universidad de Irlanda. Antes he preguntado por qué era tan atractivo Newman, porque primero era muy brillante hablando. Se dice que había unas 400 personas en sus sermones en Santa María, es decir, era como una estrella de la oratoria, era brillantísimo, era un gran músico, tocaba el violín como los mismos ángeles. Era un hombre con unas facultades intelectuales de primera magnitud, entonces lo tenía todo. Y aparte de esto, era humilde, era sencillo, era serio, como se ha dicho. Nunca se le conoció ninguna veleidad, digamos, sensual, aunque lo pasó muy bien en su viaje de cerca de 2 años por el Mediterráneo. Primero estuvo recorriendo pues, diversos países y luego su gran ilusión era Roma. Ya entonces, todavía era protestante, pero van a ver a un inglés que está al frente de la Iglesia Católica y los dos viajeros están muy ilusionados con la visita. Están como niños con zapatos nuevos. Es decir, él está deseando abrazarse a Roma. Y yo insisto, Roma es el demonio. Roma es lo más negativo. Por supuesto, se ha dicho que la Iglesia anglicana surge por el capricho erótico de Enrique VIII, ¿no? de separarse de su esposa buena y casarse con la mala, pero las madres influyen en las hijas, porque evidentemente Ana Bolena es la madre de Isabel I y Catalina es la madre de María Tudor. María Tudor es la del cóctel, el Bloody Mary. No hay un nombre más perverso. Bloody Mary, ¿por qué? Porque ejecutó a 200 personajes siniestros que habían sido los culpables de todo el desarrollo. Isabel, su media hermana, ejecutó a muchos más, no se dice la sangrienta Isabel I. Entonces, claro, esa era la alta política, esa era la lucha descarnada por el poder. Por cierto que hay 2 Marías Tudor que no se deben confundir. Una es la hija de Enrique VIII y otra es la hermana de Enrique VIII, que se llama también María Tudor y que no gobierna. Entonces, la actitud de los isabelinos, y es una monarquía que dura medio siglo hacia España, es la época de la Armada Invencible, de 1588, es terrorífica. Si alguien te denunciaba y decía, este señor tiene un crucifijo en su casa, lo detenían y lo ejecutaban. El famoso Guy Fawkes, esa fiesta de los fuegos artificiales, es otra cosa siniestra, porque es la conspiración de la pólvora. Guy Fawkes era un católico, entonces se supone que Guy Fawkes intentó, a principios del 17, volar el Parlamento con todos los parlamentarios dentro. Mentira, era como la guerra de Cuba, un atentado de falsa bandera. Era un montaje de la monarquía para
seguir persiguiendo y castigando a los católicos. Entonces, ese odio que se incuba, porque María Tudor milagrosamente muere de muerte natural, pero muere joven, muere con 40 y pocos años, no tiene tiempo. Si hubiera vivido, Inglaterra sería un país católico. Se casa muy mayor ya para los fines reproductivos con Felipe II, pero si hubiera tenido descendencia ese matrimonio, que era mucho más joven que ella, pues quizá Inglaterra habría sido un país católico y habría sido, digamos, la vanguardia del catolicismo. Miro de reojo el reloj porque creo que debo ir muy deprisa. Yo he sido profesor de literatura inglesa pues cerca de 40 años y no siempre he sido creyente. He sido agnóstico una larga parte de mi vida. Yo soy un neoconverso también. Pero cuando yo daba clases de literatura me encantaba enseñar a Newman y me encantaba que mis alumnos leyeran Apologia pro vita sua, porque me parece pues, la mejor autobiografía que existe en lengua inglesa. Es una prosa maravillosa. Y además está escrito 20 años después de su conversión. Y todo porque Newman, que tenía mucho carácter y mucho orgullo en el buen sentido, se da cuenta de que un personaje, un tal Kingsley, bueno, no quiero ser despectivo, Kingsley era un buen escritor, era un latitudinario, que es lo que en la Iglesia anglicana quiere decir el que es un liberal, el que le da todo, para el que cabe todos los dogmas, no tiene realmente ninguna fijación dogmática ni teológica. Era un hombre muy inteligente, pero con muy malos instintos. Entonces, anónimamente publica una reseña diciendo, bueno, ya se sabe que los católicos no le tienen ningún apego a la verdad y, desde luego, el señor Newman menos aún. Y, bueno, esto llega a oídos de Newman y entonces entabla primero una guerra por correspondencia y luego se pone a escribir en un tiempo récord. Escribe de pie. Yo creo que en mes y medio se escribe la Apologia pro vita sua. Les recomiendo la edición en inglés, porque la de Penguin, porque tiene una gran cantidad de cartas y de materiales y de notas, muchas del propio Newman, que complementan pero es una delicia. Además, hay 3 grandes capítulos, 3 partes, y dice, bueno, mi pensamiento religioso de tal año a tal año, de tal año a tal año, de tal año a tal año. Entonces, hay pues una franqueza, una sinceridad, una honradez a machamartillo. Newman, si algo destaca de su personalidad, yo creo que es su insobornable sinceridad, su amor a la verdad. Por eso quizá le duele tanto esta descalificación de Kingsley. Por cierto, hay un italiano, Giacinto Achidi, un católico que tiene un escándalo sexual, entonces, como esto le ha salido mal, dice, me voy a hacer anglicano. Entonces, Newman tiene un pleito con él y lo pierde injustamente, porque teniendo la razón en los argumentos jurídicos, le tiene que pagar una multa. No va a la cárcel, pero le tiene que pagar una multa, se hace una colecta entre amigos de Newman y pagan esa multa. Y esto tiene que ver, claro, con su posterior reacción ante Kingsley, porque él tiene esa espinita clavada. Por cierto que nosotros tenemos un personaje parecido, el sevillano José María Blanco White, que también sacerdote católico, liberal para entendernos, como tantos liberales que se van a Inglaterra, y se pasa al anglicanismo. Hay que decir que se lleva bien con Newman mientras se tratan, que es solamente en la época protestante de Newman, porque Blanco White, que es mucho mayor que Newman, unos 30 años mayor, muere en 1841. Pero es un ejemplo. Si hubiera vivido 20 años más, habrían acabado pues, como el Rosario de la Aurora, ¿no? Una cosa que se debe tener en cuenta con Newman y con los anglicanos son los 39 artículos, que resumen la dogmática anglicana. Newman trata de demostrar incesantemente que no son incompatibles con los padres de la Iglesia que él tanto ha estudiado, pero al final tiene que reconocer que fracasa en ese empeño, porque el tracto 90 es el que señaliza precisamente esa ruptura. Debo acabar, aunque yo traía mucho más material, decir que la carta al duque de Norfolk no es porque el duque de Norfolk sea
anglicano. El duque de Norfolk es católico y su familia lo ha sido siempre. Es la principal familia aristocrática inglesa y en todos los tiempos han sido católicos, incluso bajo grandes presiones. La carta sí se llama Carta al Duque de Norfolk, pero el objeto del ataque teológico de Newman es Gladstone, el primer ministro liberal, que es quien dice, como bien se ha dicho antes, es incompatible ser católico y ser inglés o ser patriota. Entonces Newman demuestra precisamente eso. Hay libros suyos importantes en la etapa anglicana, por ejemplo, el ensayo sobre el desarrollo de la doctrina cristiana, una de las mejores piezas de teología y de pensamiento que se han escrito, un año antes de su conversión, donde demuestra la unidad perfecta de toda la evolución desde los tiempos de los padres de la Iglesia. Es decir, ya entonces está diciendo, no hay más que la Iglesia primitiva de Roma. Y quería terminar mencionando el sueño de Geroncio, o el sueño de Geronte, hay varias versiones, o el sueño de un anciano. Por cierto, yo no sé qué pasa con la obra, pero son los que mejor y más han escrito sobre Newman. Hay media docena de libros extraordinarios. El padre José Morales, de Navarra, tiene 3 o 4 libros. Este librito pequeño, John Henry Newman, una semblanza. Otro miembro de la obra, José Manuel Mañú Noain, tiene otro librito pequeño sobre Newman, fantástico. También Morales es el editor de esta obra. Y luego, El sueño de un anciano, que no me gusta, lo único que no me gusta de la traducción es el título. Yo me gustaría más que se llamara El sueño de Geronte o de Geroncio. Es un poema de Newman de casi 1000 versos que es estremecedor. Es un señor mayor que se va a morir, tiene miedo a la muerte, se muere. Esto se muere en los primeros 100 versos. Y luego el resto del poema está con su ángel custodio hablando, bueno, ¿qué va a pasar ahora? Voy a ir al purgatorio, pero ¿esto cuánto tiempo va a llevar? ¿Cuándo voy a ver a Dios? Hay unos demonios que están por ahí apareciendo. Bueno, es un poema bellísimo que ha sido traducido por el biógrafo de San José María Escrivá de Balaguer, que tiene una biografía de 2000 páginas, don Andrés Vázquez de Prada, diplomático durante 30 o 40 años en Inglaterra. Recomiendo vivamente la traducción de este poema. Y el mayor músico de todo el canon inglés es Elgar. Elgar es un músico pues, de primera magnitud, católico, y su obra principal es El sueño de Geronte. Es una obra que dura 1h30, es para coro y orquesta. Yo creo que es una de las obras más importantes de la música inglesa. Fue durante mucho tiempo prohibida, luego solo se representaba parcialmente por la animosidad de los anglicanos y del establishment cultural contra esto ya en el siglo XX, porque la obra es de 1900, pero se pretendía, digamos, que no saliera a la luz. Por lo tanto, Newman, yo creo que un héroe del intelecto, un héroe de la fe, un héroe del patriotismo británico también, pero siempre luchando contra fuerzas muy poderosas. Por eso me alegro mucho, y lo estará viendo desde el cielo, que ha sido beatificado, canonizado y nombrado padre de la Iglesia. Solo hay, doctor de la Iglesia. Solo hay 30 y tantos doctores de la Iglesia. Es decir, ya estamos en la primera división absoluta. Gracias. Yo, recogiendo el órdago y el guante de mi director de centro y velando por su salud física, le prometo que a las 8 menos 5 termino. O sea, voy a decirlo en 6 minutos. ¿Sí? Pero como he dicho que recojo el órdago que me ha lanzado, que nos ha lanzado a los dos, el guante, y sobre esta apasionada semblanza que Bert nos ha hecho, pues respondo a lo que tú nos has comentado. Respondo evidentemente con palabras de Newman. Me opongo y me seguiré oponiendo al conocimiento profesional o científico como fin suficiente de la educación universitaria.
Me opongo y me seguiré oponiendo al conocimiento profesional o científico como fin suficiente de la universidad. Claro, mi propósito era hablar de la actualidad, del pensamiento, de la idea de universidad, fundamentalmente de los 9 discursos que son la entraña, aunque luego hay otros añadidos que vendrían a ser complementarios, pero ya por lo pronto nos está indicando toda una reflexión profunda, honda, que quiere hacer honor a la naturaleza humana de lo que en sí es la educación. Por eso Newman lo que propone en estos discursos, él lo define así, es que realmente hay una alta concepción teológica de la universidad, o si quieren, de lo que debería ser la universidad. Ahora bien, ¿cuál es el drama? Pues una serie de enfermedades intelectuales. Dejo los papeles. Primera enfermedad intelectual, un reduccionismo de la razón a lo pura y llanamente empírico, lo cual evidentemente es una degradación de lo que podríamos denominar razón secular. Claro, ante una realidad como esa, la razón, la inteligencia del hombre, que parece que solamente está hecha para volcarse en lo empírico, en lo técnico, y por eso una universidad puramente técnica, pues evidentemente pierde su capacidad intuitiva. Y entre otras cosas pierde la capacidad para intentar responder a las grandes preguntas, aunque ahí tenga que tener la humildad necesaria, esa razón de descubrirse en una mera, pero grande, capacidad intuitiva. Si esto les coge lejos, y yo me he explicado muy mal, yo les invitaría a leer a un conocedor de Newman, a 2 grandes conocedores de Newman, que en el fondo esto no se puede decir, no es políticamente correcto lo que voy a decir, pero en el fondo Fides et Ratio de Juan Pablo II, con la presencia que hay ahí del cardenal Ratzinger, año 98, es todo un canto, es toda una expresión de la verdadera belleza de la razón, que repito, no es pura y únicamente, como ya intentó decirnos Kant, pero esto viene de lejos, sino que tiene toda una capacidad metafísica, o si quieren, una capacidad, como he dicho antes, intuitiva. Segunda cuestión. Claro, si verdaderamente la universidad quiere hacer honor a lo más profundo de su vocación, tiene que ofrecer la unidad de los saberes. Pero claro, si he mermado la filosofía, si he mermado y mucho las humanidades, y si a lo mejor el chico o la chica que estudian medicina o estudian ingeniería técnica, la que quieran, están privados de unas asignaturas de libre configuración o de la posibilidad de un encuentro con profesores de otras ramas que les abran, y esto es concepto de Newman, a descubrir la necesidad de un hábito filosófico, difícilmente la universidad está cumpliendo su tarea, difícilmente la universidad está cumpliendo su misión. Luego deja de llevar a cabo su vocación más innata. Tercer drama, y este, claro, dicho en una realidad como la Universidad Española, perdonen la expresión, suena a chino. La necesidad de que la teología esté presente en la universidad. Lo dice Newman tal cual en las conferencias de la idea de universidad. Es la Iglesia la necesaria valedora de la integridad de la universidad, para que sea realmente templo del saber y para que seguramente la teología y la filosofía den una unidad y un sentido al universo de los saberes. Les podría castigar, pero me queda 1 minuto, con citas de autores, pero hay varios autores que insisten y mucho que ese drama, tengo aquí algún alumno que es profesor de religión, de otra asignatura, yo creo que ellos lo palpan a diario.
que sucede una auténtica desmotivación, entre otras cosas. No son pocos los expertos que insisten en que uno de los factores de esa desmotivación también se da porque no hemos ofrecido esa unidad de los saberes en el fondo, esa unidad de sentido, o si quieren, no educamos de una forma coherente con lo que en realidad es la persona. ¿Cuáles serían las tareas? En 30 segundos, las dos que voy a intentar decir. 30 segundos una, 30 segundos la otra. La tarea, ensanchar la mente. Y fíjense, les voy a dar una pincelada. Cultivar la imaginación y cultivar la lectura. Saben la conexión de Tolkien con Newman, ¿verdad? El famoso padre Francis Morgan. Un estudioso de Newman insiste y mucho en la necesidad de cuidar la imaginación moral. ¿Hasta qué punto hemos privado a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes, de ese cultivo de la imaginación moral? Es cierto, no leen, aunque no hace mucho el director, como se dice ahora, el CEO de una gran editorial a nivel española me dijo que él vendía más libros que nunca. Luego alguien me dijo que se venden pero no se leen. Bien, no voy a entrar yo en eso, no es mi mundo, se me escapa, la verdad. Pero claro, ¿qué imaginario moral tiene un adolescente o un joven que puede ser vuestro hijo, quizá vuestro nieto? ¿Bad Bunny? Claro, si he mermado esa capacidad de lectura, si no la he fomentado, difícilmente. Miren, estoy seguro que les defraudo si cuento aquí un chascarrillo de cura, pero me lo permiten en 30 segundos. Intentando explicar esto de la imaginación moral, lo de cultivar la imaginación moral en un pueblo, no lo digo porque es que no me acuerdo, a veces mi vida es de feriante, de charla en charla, pero intentando acompañar a un grupo de catequistas en una parroquia, que ni recuerdo el lugar ni el sitio, intentando explicarlo, de repente una señora mayor, catequista de toda la vida, me dice, mire, usted está intentando explicar algo, ¿le está costando? Y le dije, sí, claro, me está costando, el problema es mío. Pero se lo voy a explicar yo muy fácil. A mí de niña, y yo lo intento hacer en catequesis, me daban a leer biografías de santos. Y eso, de algún modo, despertaba mi imaginación moral. Y me ponía ante la mística de muchas cosas. Sí que es cierto que Newman insiste en la necesidad de leer literatura profana. Ya saben que el gran teólogo, uno de los grandes teólogos del siglo XX, Baltasar, dice que aprendió más teología en autores no eclesiásticos que en autores eclesiásticos. Luego, en muchas ocasiones, la misma literatura la que me sitúa a mí ante la realidad más profunda de las búsquedas del hombre y de la posibilidad de encuentro con Dios en esa experiencia humana. Últimos 30 segundos. Claro, recogiendo el órdago de mi director, la universidad ha de ser un lugar de educación más que de instrucción. Evidentemente quiero ser actual, ¿no? No quiero ser progre, no me divierte, pero sí actual. Claro, no aspiro yo a volver a la mística de un college. Pero qué importante sería, ¿verdad?, que la comunidad educativa se fortaleciese, que hubiese esa riqueza de contacto con profesores que ejercieran, lo dice también Newman, una verdadera influencia personal, y ese chico, esa chica, pudiera descubrir, iba a leerle un texto sobre la abogacía, y no quiero ofender a nadie. Pero claro, si yo al final he transmitido que el sentido de mis estudios de Derecho es pura y llanamente el hacer caja con honorarios y minutas, algo ha fallado. El sistema está pervertido. Luego necesito, ¿verdad?, y ojalá sea providencial, esa influencia personal en la que pueda descubrir lo omniabarcante de la verdadera educación. Hasta ahí.